Momento para conversar. Bienvenidos a nuestro espacio La Entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Nos acompaña hoy en nuestros estudios Javier González, director del Colegio de Abogados, que varias veces nos ha acompañado acá para dilucidar, para entender muchas cosas que dice en relación con las leyes. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Eduardo, gracias por la invitación. Sí, nuevamente acá y feliz de estar con usted y con los televidentes. Hace algunas semanas salió a la luz la prohibición o pedir carné de identidad ¿ya? Para ingresar a un recinto ferial en Santiago, en el Ovalledor. Y después, previo a eso, justo el primer día que se implementaba esta medida, hubo un incidente con una persona, una mujer que le arrebató el arma a uno de los guardias y hirió a varias personas. Respecto a esto, ¿hay discriminación en esta medida de prohibir el acceso a un recinto privado? Bueno, es interesante la pregunta y para ello debemos contextualizarla. ¿En qué contexto? En el siguiente. Efectivamente, como bien dice tú, Eduardo, acá estamos hablando de un recinto privado, que era claro. la Feria Comercial Lo Valledor, que lo que hizo, lo que determinó, fue solicitarle una cédula de identidad a quien vaya a ingresar a esa feria, o luego fue un poquito más laxa, por decirlo, y permitió, ¿cierto?, el pasaporte. Claro. ¿Estamos hablando de cédula de identidad chilena? Chilena, cédula de identidad chilena, o el pasaporte para, con eso, señalaba los propietarios de la Feria Lo Valledor, resguardar la seguridad de las personas que trabajan en dicho recinto. Ahora, efectivamente, uno se pregunta, ¿se puede discriminar? ¿Hay acá en esta medida una discriminación? Y la pregunta de fondo es, como tú bien mencionabas, ¿existe la discriminación? Bueno, efectivamente, a ver, todo derecho que puede ser limitado, pero ese derecho de una persona, constitucionalmente hablando, acá, por ejemplo, se hablaba que había un límite al derecho de libertad de tránsito para terceras personas que no podían ingresar a Lo Valledor si no tenían cédula o pasaporte. Bueno, todo eso se debe verificar si se encuentra limitado de forma legal o constitucional. ¿Qué quiero decir en palabras más simples? Los derechos fundamentales, todos los derechos que tenemos las personas, ¿cierto?, que se encuentran consagrados también en la Constitución, pueden ser limitados, pero siempre que lo hagan de acuerdo con la Constitución y normativa vigente. ¿Qué dice la Constitución? Libre circulación, ¿no? Libre tránsito, claro. Tránsito. Pero recordemos un poco lo que sucedió en la pandemia o cuando, ¿cierto?, en los estados de excepción constitucional, uno tenía que sacar el famoso pase, ¿cierto?, pasaporte digital, donde, claro, se restringía la libertad de tránsito. O lo que pasa en los estados de excepción constitucional cuando hay emergencia o el famoso toque de queda. Bueno, ahí se está limitando también la libertad de tránsito. Pero ahí hay un estado excepcional. Hay una norma constitucional, hay una ley que lo permite. Acá, efectivamente, tenemos que distinguir que era un recinto privado y ellos efectivamente podrían hacer esta distinción, pero no era una distinción que se considere como arbitraria. ¿Qué estamos diciendo? A ver, ¿se puede discriminar? Se puede discriminar de manera positiva, es decir, de igualar a ciertas personas, a ciertos grupos de personas que nunca han estado en ciertas condiciones de igualdad comparados con otros. Por ejemplo, el tema de igualdad de cuotas de género para las elecciones parlamentarias. Correcto. O los escaños reservados para pueblos originarios, ¿cierto? O las personas que tienen cierto grado de discapacidad. Ahí se está discriminando, pero positivamente, porque esas personas no pueden igualarse contra una persona que no es de un pueblo originario o que no es de una cuota de género determinada. Entonces, ahí la igualdad está, o la discriminación positiva, mejor dicho, es bienvenida. Acá, efectivamente, se discutió, pero se distinguió y se verificó que aparentemente no había una discriminación arbitraria, es decir, caprichosa, sin fundamento, sin razón. Y por ende se permitió. De hecho, el gobierno en su minuto salió hablando que efectivamente lo que estaba detrás era un resguardo del bien jurídico de la seguridad de las personas. Pero efectivamente podría uno cuestionarse y preguntarse si esta medida estaba no acorde con la normativa constitucional. Eso te iba a preguntar, porque la normativa constitucional dice libre tránsito. Y acá estamos hablando de discriminación positiva. ¿No hay una colusión de dos normas? Bueno, ¿hay una superior frente a otra? Bueno, claro, uno podría pensar que acá hay un cierto grado de colisión de derechos. ¿Qué derecho prima? El derecho, por ejemplo, de propiedad que tienen los dueños o copropietarios de la Feria Lo Valledor, o prima el derecho de las personas a transitar libremente. Pero acá la discriminación, uno podría pensar y aventurarse, ¿cierto?, a decir, mire, efectivamente acá no se está discriminando negativamente porque lo único que se hace es pedir una cédula de identidad, un pasaporte. Quien lo tiene, es decir, quien está con cédula de identidad o pasaporte al día, puede libremente
hacerlo. Diferente sería, por ejemplo, que yo voy a discriminar, es decir, no voy a dejar ingresar en este caso a esta feria porque soy de un equipo determinado, tengo un color de piel determinado, Correcto. u otra categoría que sí puede ser catalogada como arbitraria, sin fundamento legal. Yo podría, me voy a ir a otro lado, discriminar a propósito de lo que me dice, prohibir el ingreso a una persona que no viene vestida de acuerdo a las normas que se establecen en algún momento, no sé, alguna fiesta, ¿ya? O alguna ceremonia, que diga, no sé, tienen que venir los varones, terno y corbata, ambo y corbata, pero yo voy sin corbata. ¿Me pueden prohibir el ingreso? Mira, eso se ha dado, ¿ah? Es lo que se llama en Chile el famoso derecho de admisión. ¿Tengo yo derecho a solicitar Claro. ciertas condiciones, ciertos requisitos? Ahí es una pregunta abierta y con una respuesta finalmente abierta, porque, ¿qué te puedo decir? En esa solicitud de corbata, de chaqueta, incluso Claro. hay restaurantes que te pueden exigir Sí, claro, chaquetas, frac, claro, correcto, ¿cierto? correcto. ¿Hay una discriminación arbitraria? Hay que entrar a estudiarlo de manera muy detallada, porque es lo mismo, yo te coloco otro ejemplo. ¿Qué pasa si en una universidad determinada también se le exige clase los días sábados y una persona por su religión los días sábados no puede ir a clase? No va, claro, porque es sabatista. Claro. Entonces ahí hay que entrar a ver el caso a caso Ya. y lo que tú mencionabas recién a propósito de la colisión de derechos, bueno, Claro. ponderar qué derecho va a primar sobre el otro para el caso concreto. Pero las discriminaciones que se consideran arbitrarias generalmente tienen relación con género, raza, edad, también discriminación, por ejemplo, por tema de ser mujer. Ahí hay una discriminación que no tiene un fundamento legal. Cuando hay un fundamento legal, hay un fundamento constitucional, se puede discriminar. Ojo, uno cuando estudia Derecho y cuando conversa estos temas, tiene que partir de la base que los derechos fundamentales o constitucionales, si ustedes quieren, no son derechos absolutos. Yo no puedo hacer, comillas, lo que quiera con mi derecho. Siempre hay límites. Límites que lo da la propia Constitución y límites que vienen intrínsecamente con el ejercicio de ese derecho. Entonces, siempre cuando uno estudia Derecho en primer año, el profesor nos dice, mire, el derecho de uno termina cuando comienza el derecho del otro. Entonces, correcto. ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que al actuar, al ejercer los derechos, siempre hay límites y esos límites uno tiene que respetarlos. Vuelvo a lo valledor. ¿Podría el tribunal dejar sin efecto esta medida? Bueno, si una persona entiende que esta determinación de la Feria de los Valledor no está justificada constitucionalmente, podría presentar, ¿cierto?, lo que hemos conversado en otras entrevistas y he tenido la suerte de estar acá, ¿Qué? el famoso recurso de protección, ¿cierto? Frente a claro. un recurso de protección porque se estaría, por ejemplo, mejor vulnerando la igualdad ante la ley. Y en ese sentido, yo podría presentar un recurso de protección y le correspondería a la Corte, en este caso debe ser Santiago o San Miguel, desconozco, quien debiese resolver si hay una vulneración o no a esta medida instaurada por esta feria privada. Claro. Ponemos ejemplo lo valledor porque eso puede repetir en cualquier feria privada. Bueno, la Vega en Santiago Vega. también lo podría hacer. Claro. O sea, efectivamente puede replicarse Claro. en otros modelos y, claro, deberá verse caso a caso. Incluso más, podría, por ejemplo, ya que tú preguntabas, Eduardo, si se puede presentar un recurso, porque se entiende vulnerar un derecho Claro. fundamental, puede ser que la Corte de Apelaciones de una ciudad determinada diga sí y otra Corte de Apelaciones diga no. Entonces, finalmente, todo converge en la Corte Suprema, Claro. quien debiese determinarlo. Pero efectivamente, las personas que entienden vulnerar un derecho lo podría hacer perfectamente Correcto. ingresando el recurso de protección. A propósito de esta discriminación, ¿podría en este caso, o quizá en otro caso, invocarse la ley Zamudio? Expliquemos qué es la ley Zamudio primero. Bueno, sí, efectivamente la ley Zamudio, la ley 20.609, creo que es el número, efectivamente se instauró en su momento, lamentablemente por un suceso, ¿cierto?, Sí. de un joven que falleció por un hecho violento. Lo que busca la ley Zamudio finalmente es determinar, o mejor dicho, finalizar con cualquier acción discriminatoria que sea arbitraria. Correcto. Lo que yo decía, ¿puede existir discriminación? Puede existir, pero esta no puede ser arbitraria, sin sustento legal, sin fundamento. La ley Zamudio Claro. efectivamente lo que buscaba era eso. Y ahí hay una obligación, sobre todo de los órganos del Estado, que lo hicieron en su minuto, de aplicar estas medidas para que en el ambiente laboral, en la función pública, se instaurasen políticas que vayan en contra de cualquier discriminación de carácter arbitrario. Entonces podría también haberse, podría haberse hecho, sí. Ahora, hay un plazo para presentar, entonces también es Claro. importante tenerlo presente. No puedo permanecer
pasivo, si yo entiendo que mi derecho ha sido conculcado, ha sido violentado, tendría que accionar dentro de un plazo respectivo. ¿El Estado en este caso es garante de que estas se cumplan, no es Así es. El Estado garante, los órganos de la administración del Estado lo que tenían que hacer con la ley Zamudio era aplicar políticas destinadas a garantizar que toda persona sin discriminación tenga derecho a gozar y usar de los derechos constitucionales que repetidamente, ¿cierto?, se encuentran en nuestra Constitución. Zamudio creo que cumplió como algo de 10 años. Sí, está próximamente, o pasó su periodo ya de publicación, efectivamente. ¿Ya? Cumplió años esta ley, famosa ley, lamentablemente, por este hecho. ¿Y ha resultado la ley Zamudio? Mira, hay críticas que se hacen a la ley. A ver, primero, claramente en su minuto fue una ganancia, pero hoy con el acontecer de los hechos, la doctrina más especializada que ha estudiado esta ley entiende que faltan ciertas modificaciones, por ejemplo. Que vaya madurando. Pero, por ejemplo, el plazo que hoy hay para presentar la acción por esta ley Zamudio es 90 días de la acción u omisión que se considera que fue arbitraria. Ahora, la sanción que hay para la persona que llevó a cabo esta conducta discriminatoria es una multa. No hay otra sanción. Entonces, claramente, el uso, según una estadística que conozco de manera general, no ha sido mucho de esta ley. Entonces, claramente, si se quiere dar un impulso, se necesita, entiendo, una reforma legal para darle un mayor input que se tuvo en un principio, pero hoy creo que con los años debiese recalcarse aún más. Ahora, ¿estos plazos son establecidos para presentar...? Son establecidos por la propia ley. La propia ley señala que el plazo es de 90 días para presentar esta acción ante un juez civil común desde que ocurrió el acto u omisión que se considere arbitrario y que cause esta discriminación no justificada. ¿Hay algún ejemplo que se haya dado en este último tiempo de alguna discriminación arbitraria? Mira, por ejemplo, el ejemplo que yo recuerde es si para una pareja de mismo sexo no puede ingresar, por ejemplo, a un hotel determinado. Ahí se estaría discriminando arbitrariamente por sexo o por género. Entonces ahí yo podría ingresar una acción utilizando esta ley conocida con el apellido de Zamudio, efectivamente. ¿Cómo la puedo presentar? Se presenta ante el juzgado civil respectivo donde se llevó a cabo esta acción o omisión arbitraria discriminatoria o acción y se tiene que presentar, como dije, dentro del plazo de 90 días. Si se presenta fuera de ese plazo, el tribunal tendría la posibilidad de declararla inadmisible. Entonces es importante que tienen que hacerlo la persona por abogado o alguien con representación desde que ocurrió el acto u omisión que se considera arbitrario. Discriminación arbitraria. Tú me dabas este ejemplo, ¿ya? De poder ingresar a un hotel personas del mismo sexo. Exacto. ¿Ya? ¿Qué otros ejemplos hay de discriminación que sean como muy comunes, que a lo mejor dentro de tu ejercicio has podido ver? Bueno, en general, hoy en día, tanto los organismos, sobre todo los organismos públicos y también los privados, tienen que ir adecuando su conducta a minorar temas discriminatorios arbitrarios. Porque, insisto, la discriminación puede ser, pero lo que se conoce como discriminación positiva, es mejorar a alguien que no está en condiciones. Pero la discriminación arbitraria, hoy en día tiene, y efectivamente los organismos del Estado tienen la obligación de ir adecuando. De hecho, el estatuto administrativo se adecuó como una causal de destitución para un funcionario público que realice una conducta de discriminación arbitraria, ser destituido de su cargo. Entonces, otro ejemplo, ya que tú me mencionabas qué ejemplo podría darse, bueno, en materia de derecho laboral, ¿cierto? Por ejemplo, yo discriminar a una mujer porque se encuentra en estado de embarazo. Ahí claramente también habría una discriminación arbitraria. Y ella entonces tiene todo el derecho... Y ella tendría derecho a reclamar perfectamente. O sea, ojo, o por sexo, no, acá solamente aceptamos a personas del género masculino. Pero si está postulando a alguien al cargo que es del género femenino, claramente ahí hay una discriminación arbitraria. No se entiende del por qué solamente debiese ser de género masculino. Entonces, son ejemplos efectivamente que uno espera que se aminoren, pero en la práctica a veces se da y se mantiene. Mira, qué bien. Entendible, muy entendible. Hemos hecho entonces este resumen de estas discriminaciones que podrían darse en ciertos casos de la ley Zamudio. Así que estamos bien claritos. Sí, bueno, ojalá que la ley Zamudio, lo entendido, ¿cierto?, señalan que se merece una modificación, sobre todo en ciertos temas, porque finalmente... ¿En qué modificarlo? Lo que mencionaba recién, sancionar a quien realizó el abuso con una multa, a lo mejor parece la sanción un poco
no muy fuerte, quizás debe ser una sanción mayor. El plazo mismo, el plazo mejor de 90 días, ampliarlo un poco más. Claro. También la misma ley Zamudio señala que se puede discriminar teniendo en base ciertos derechos fundamentales. Quizá habría que, por ejemplo, yo puedo discriminar por un tema religioso, la ley Zamudio lo señala. Entonces quizá habría que entrar a verificar si eso se mantiene o habría que modificarlo. Son varios temas que habría que ver para darle un nuevo impulso a esta ley y se puede utilizar de mejor forma o, mejor dicho, con un mayor número de casos, como tú me preguntabas recién. Aparentemente en un principio tuvo la fuerza, pero después como que bajó la intensidad y quizás sería hora de darle un nuevo impulso con estas reformas legales que se han presentado, pero que entiendo aún están en el Congreso. Qué bien. Queremos agradecerte estos minutos donde hemos aclarado estas dudas. Será hasta otra oportunidad. Gracias, Eduardo, por la invitación. Nos acompañó Javier González, director del Colegio de Abogados, aclarándonos muchas dudas que van a seguir ahí apareciendo y por supuesto te vamos a tener acá para ir aclarándolas. Pausa, ya retornamos con más informaciones.